Tenochtitlán, principio del invierno de 1519. Los vientos que cruzaban el lago Texcoco llegaban esa temporada con un filo extraño. No era frío común. Era un frío que se colaba en las casas aun cuando el sol brillaba, un aliento helado que venía del este y que no parecía del mundo de los hombres. Tlacotzin, un recolector de obsidiana de los barrios exteriores, notó la diferencia antes que otros. Caminaba cada día hacia las canteras y sentía que los árboles susurraban su nombre con voz de hueso. El agua de los canales amanecía con una capa delgada de escarcha que los ancianos no recordaban haber visto en años. Pero el verdadero horror no venía de la tierra ni del agua, sino de la noche. Todo comenzó con un sueño. En la oscuridad sin estrellas, Tlacotzin caminaba descalzo sobre la cima del templo mayor, pero este no era como lo conocía. La piedra estaba cubierta de una capa de hielo irregular, y las plumas sagradas de las ofrendas parecían congeladas en el aire, suspendidas. El cielo estaba opaco, teñido de gris mortecino, como si el sol hubiera sido condenado a morir. Del santuario emergía una figura. Alto, recto, envuelto en una capa de jade cuarteado, caminaba sin hacer ruido. Su rostro estaba cubierto por una venda negra, y sostenía una vara quebrada, astillada en la punta, como si alguien la hubiera doblado hasta romperla. El frío que traía no era natural. No era del cuerpo, era del alma. Tlacotzin no podía moverse. Sentía que sus rodillas eran piedra. Cuando el dios se detuvo frente a él, el silencio se hizo tan denso que dolía. Entonces, escuchó. No palabras, sino pensamientos tallados en hielo, lo que camina ya viene. Viene sobre las aguas. No buscan sangre, ni tierras, ni oro. Son heraldos del vacío. Y tú hablarás en vano. La imagen cambió. La pirámide desapareció y Tlacotzin flotó sobre el lago Texcoco. Vio canoas invertidas en el agua, templos humeando en la distancia, y más allá, una columna negra que se acercaba desde el oriente, moviéndose como gusanos bajo una piel de agua. Formas imposibles se arrastraban entre la niebla. Despertó gritando. Su esposa pensó que tenía fiebre. Le acercó cacao y plumas calientes para calmarlo. Pero sus labios estaban azules. A su lado, las cobijas se habían escarchado. Pensó que era una pesadilla. Pero esa noche volvió a ocurrir. Y la siguiente. Y la otra. El dios no se marchaba. Cada vez hablaba menos y mostraba más. Tlacotzin veía a sacerdotes llorando sangre, a niños congelados en medio de las ceremonias, a guerreros jadeando sin aire en una ciudad cubierta por una tormenta de nieve. Una noche, Itzlacolyuki señaló hacia el este. En la distancia, más allá del lago, se alzaban figuras con cabezas cubiertas de hierro, montados sobre bestias que escupían humo y pisaban a los hombres como si fueran cañas secas. Entre ellos marchaban otros hombres, algunos indígenas, otros con ojos vacíos. El dios hablaba con crudeza. No es su llegada lo que destruye. Es la ceguera de los que no escuchan. Moctezuma ve, pero no quiere ver. Tú lo dirás. Pero tus palabras morirán antes de tocar su oído. Tlacotzin despertaba cada mañana con los dedos insensibles. Su esposa comenzó a quejarse del frío, aunque las noches no eran aún tan duras. Su hija empezó a murmurar frases en sueños, palabras que no aprendió de nadie.
El dios del castigo arrastra cadenas. Ya no quiere castigar, pero no le queda otra. Tlacotzin se arrodilló ante un ídolo de Huitzilopochtli, intentando orar, pedir guía. Pero incluso frente al dios solar, sentía el mismo escalofrío que en sus sueños. Como si Itzlacolyuqui se hubiese deslizado en cada templo, en cada altar, dejando una huella invisible de su paso. Un día, al abrir su canasto de herramientas, encontró su cuchillo de obsidiana partido en dos. La vara rota. Exactamente igual a la del dios. Se arrodilló, temblando. Ya no dudaba. Lo que venía no era una simple guerra. Era el fin de una era. Y los dioses, incluso los más silenciosos, lo sabían. Entonces, tomó una decisión. Si nadie más quería ver, él hablaría. Iría al centro del imperio. Intentaría llegar al Tlatoani, aunque tuviera que gritar desde el canal. Pero lo haría. Lo que no sabía, es que ya era demasiado tarde. La gran Tenochtitlán era una joya de piedra, agua y ritual. Los canales la atravesaban como venas, y los templos se alzaban como dientes de un gigante dormido. Todo parecía ordenado, inmenso, eterno. Pero Tlacotzin, en su andar hacia el corazón del imperio, sentía que caminaba sobre un lago congelado a punto de quebrarse. El mensaje del dios aún le ardía en la mente. Cada paso que daba hacia el recinto sagrado le parecía empujado por una mano invisible. Llevaba ofrendas en una manta, copal, pequeñas figuras de obsidiana, un cuchillo ritual, y un dibujo tosco del rostro sin rostro que lo había visitado en los sueños. No era nadie. Ni noble, ni sacerdote, ni guerrero. Pero la urgencia era mayor que el protocolo. Cuando llegó al pie del Huiteocalli, donde oficiaban los altos sacerdotes, lo detuvieron soldados con penachos de quetzal y macuahuitls en la mano. ¿Tu nombre y tu casa?, le preguntó uno, con mirada hastiada. Soy Tlacotzin, de los recolectores del barrio de Tepecinco. Vengo con un aviso de los dioses. El frío habla. Y la sombra viene del oriente. Las palabras, que tanto fuego tenían en su mente, sonaban débiles al salir por su boca. Los soldados se rieron. Uno le dijo, ¿otro loco de los sueños? Ya van 3 este mes. El último decía que Tezcatlipoca le dictaba canciones. ¿Qué quieres? ¿Que te azoten o que te dejen con los tlacuilos a pintar tus fantasías? Pero Tlacotzin insistió. Suplicó. Mostró las marcas de escarcha en sus manos, aún visibles bajo la piel. El capitán, condescendiente, permitió que un sacerdote menor lo escuchara. Un joven llamado Quetzalli, vestido con túnica de maíz bordado, lo condujo a una cámara sin ventanas. Allí, entre incienso denso y sombras que se movían como serpientes, Tlacotzin contó su sueño. Describió al dios encapuchado, la vara rota, el mensaje helado, los hombres de metal. Quetzalli lo miraba con una mezcla de interés y burla. Cuando terminó, el joven habló. Itzlacolyuqui no habla. No sueña. No da advertencias. Es el dios del castigo. De lo quebrado. Lo que describes no es una visión, sino una ilusión. El frío viene cada ciclo. Los dioses se equilibran. Siempre lo han hecho. ¿No lo entiendes?, gritó Tlacotzin.
Él no quiere castigar. Él advierte porque ya no hay orden que salve a nadie. Quetzalcoatl se levantó. Su voz se endureció. Has cometido un error, recolector. En tu ignorancia, crees traer una revelación, pero no sabes que hablas de lo que solo los Tonalpoqui, los sabios del destino, pueden interpretar. ¿Qué te hace pensar que el emperador, el gran Moctezuma, no ha sido ya advertido? ¿Crees que tú, un hombre de las piedras, viste antes lo que el Xiuhtlatoani no ha visto? Tlacotzin sintió que el aire se helaba a su alrededor. Una fuerza invisible le apretaba el pecho. Quetzalcoatl prosiguió, los presagios ya se han visto. El fuego en el cielo. La serpiente doble en el lago. El templo que ardió sin razón. Nosotros los conocemos. Y los ignoramos. Porque los dioses son confusión también. Y la duda es parte de su poder. Con una seña, ordenó que lo expulsaran. Lo sacaron por un canal secundario, como si fuera un ladrón. La ciudad, ajena, seguía su vida. Los danzantes bailaban en los patios. Las flores colgaban de los techos. Y sin embargo, el cielo parecía más bajo. Más gris. Como si lo que habitaba en sus sueños ya hubiera entrado, invisible, por los ojos de todos. Esa noche, Tlacotzin regresó a su casa. Su esposa no estaba. Su hija, dormida, murmuraba en voz baja, y el aliento que salía de su boca era vapor blanco, a pesar de que no hacía frío. Sobre la mesa había un cuenco con agua, y en su superficie, flotaba una fina capa de hielo. No había pasado nada aún. Pero todo ya había comenzado. El invierno en la Gran Tenochtitlán no era blanco, sino gris. El lago se espesaba con brumas y las chinampas temblaban bajo el peso de la humedad. Pero aquel año, el frío no era estacional. Venía de otro lado. No bajaba del cielo, salía de la tierra. Tlacotzin lo notaba en todo. En las aves, que volaban más bajo y se golpeaban contra los techos de las casas. En los niños, que despertaban llorando sin recordar por qué. En los perros, que aullaban hacia los templos como si vieran algo que los humanos no podían ver. Una mañana, al caminar por el barrio de los curtidores, vio como el canal que bordeaba la calzada estaba cubierto por una película de hielo. Nadie lo comentó. Nadie lo señaló. Los hombres cruzaban el puente como si nada. Pero él lo vio. Y al mirarlo fijamente, notó que bajo el hielo había rostros, no cuerpos, no animales muertos, sino rostros congelados, apenas perceptibles, que abrían la boca en un grito mudo. Parpadeó. El hielo se quebró. El agua volvió a fluir. Nada quedó. Esa noche, volvió a soñar con Itzlacolyuki. Pero esta vez el dios no habló. Estaba de pie en un campo ennegrecido, rodeado de templos caídos y flores marchitas. Tenía el rostro cubierto por la niebla. De su bastón salían raíces secas que se enroscaban en cráneos. A lo lejos, un sol negro descendía. Y en el horizonte, figuras con armaduras brillantes, deformadas por la distancia, venían montadas sobre animales desconocidos. Detrás de ellas, un río de sangre que avanzaba sin cauce, tragando todo. Al despertar, Tlacotzin tenía en la frente una fina capa de escarcha. Intentó hablar con los ancianos del barrio. Algunos lo escucharon con gesto piadoso,
otros con burla. Un hombre llamado Huehueyoyotli, que había vivido más de 80 ciclos solares, le dijo: los sueños son residuos del alma. A veces reflejan la verdad. Pero otras veces son los dioses jugando con nosotros, como niños con muñecos de barro. ¿Y si esta vez es diferente?, preguntó Tlacotzin. ¿Y si no es un juego? El viejo calló. Miró al cielo. Luego, con voz baja: entonces no hay nada que podamos hacer. Porque los dioses no dan avisos para evitarlos, sino para que nos preparemos a ser testigos. En las siguientes lunas, todo empeoró. Una lluvia de ceniza cayó durante 3 días seguidos, cubriendo las terrazas y los campos. Los sacerdotes decían que era un mensaje de Huitzilopochtli, que pronto habría guerras, y que el pueblo debía ofrendar más sangre. Pero Tlacotzin sabía que no era el dios solar. El olor a ceniza le recordaba algo más antiguo, más roto. Una ausencia. Como si algo que sostenía el mundo se hubiera quebrado por dentro. Una madrugada, su hija Soko despertó gritando. Había visto una figura parada sobre el techo de la casa, un hombre con una capa de hielo, sin rostro, con pies que no tocaban el suelo. Decía que no se movía, que no respiraba, que solo miraba. Tlacotzin salió. No encontró nada. Pero al día siguiente, sobre las piedras del canal, encontró huellas, no humanas, ni de animal. Eran huellas compuestas de fragmentos rotos. Como si alguien hubiera pisado con no de obsidiana astillada. Los templos comenzaron a llenarse de súplicas. Las colas para ofrecer sacrificios crecían. Algunos se ofrecían a sí mismos. Otros entregaban a sus hijos, diciendo que los sueños de sus casas estaban siendo poseídos por sombras que lloraban. Pero el emperador Moctezuma guardaba silencio. Desde su palacio, no emitía palabras al pueblo. Decían que se comunicaba solo con sus adivinos. Que había soñado con el regreso de Quetzalcóatl. Que lo que venía no era castigo, sino destino. Y así, el caos fue envuelto en palabras sagradas. Todo era destino. Todo era parte del ciclo. Todo tenía un nombre. Excepto aquello que Tlacotzin veía sin nombre, sin forma, sin lógica. Una noche, caminando por el mercado de Tlatelolco, sintió que el suelo temblaba. No como un sismo. Era un temblor rítmico, profundo, como si algo estuviera caminando bajo la tierra. Los tambores cesaron. El murmullo del mercado se congeló por un instante. Todos miraron al suelo. Pero nadie dijo nada. Como si el olvido fuera una forma de defensa. Al volver a su casa, encontró las paredes cubiertas de escarcha. En su mesa, su hija había tallado, sin saber leer, un símbolo con un pedazo de carbón, un bastón roto y un círculo oscuro. El mismo que él había visto en su primer sueño. La escarcha no desapareció. Solo se endureció. Al tocarla, una voz habló dentro de su mente: no se puede advertir a quien elige no ver. La forma se aproxima. Y el frío no vendrá del aire, sino de los corazones. Tlacotzin ya no dormía. Caminaba por los canales como un espectro, buscando señales. Las encontraba por doquier. Un jaguar ciego que rondaba el templo de Tlaloc, con la lengua negra. Un sacerdote que se arrojó desde la cima del templo mayor, diciendo antes de morir: no puedo ser el puente.
soy solo piedra. Y una flor, una sola, que creció en medio del barrio de los herreros, una flor blanca como el hueso, que nunca se marchitaba, aunque no había sol que la tocara. El caos no llegó con fuego. Llegó con silencio. Y solo Tlacotzin escuchaba los gritos dentro de ese silencio. La ciudad ya no respiraba. Solo se estremecía. Las canoas se hundían sin razón en los canales. Las mazorcas crecían deforme, con granos ennegrecidos. Se decía que una mujer flotaba por las noches cerca del templo de Xochiquétzal, llorando por sus hijos muertos. Los niños despertaban con los ojos blancos, diciendo palabras en lenguas desconocidas. Y los sacerdotes, antaño los grandes intérpretes del mundo, callaban. Tlacotzin ya no buscaba convencer a nadie. Sabía que el mundo se había vuelto contra sí mismo, que los dioses habían dejado de hablar en la cima de los templos y ahora susurraban desde el lodo. Él solo caminaba. Caminaba con un bastón de junco seco, hacia donde lo llevaban los signos. La noche en que el cielo se encendió en rojo, sin fuego, sin nube, Tlacotzin llegó al viejo templo derruido de Itzlacolyuqui, en los márgenes del barrio de los labradores. Era un recinto abandonado, olvidado desde generaciones, pues su culto había sido considerado menor. Pero él sabía que allí encontraría la última grieta por donde el dios podía emerger. Llevaba consigo una ofrenda de obsidiana astillada, plumas congeladas y sangre propia derramada sobre piedra. No recitó cánticos. No quemó copal. Solo se arrodilló en el umbral y dijo: te vi en los sueños. Te sentí en el hielo. Ahora háblame con la voz de los que vendrán. Durante horas, el viento se mantuvo inmóvil. El lago cercano se congeló en un instante, como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido. Luego, la piedra del templo se quebró en líneas imposibles. Desde el interior emergió una figura amorfa, sin ojos ni boca, hecha de ángulos imposibles y escarcha que ardía. Era Itzlacolyuqui. No en forma de estatua, ni de hombre, sino de estructura rota que aún intentaba sostenerse. La voz que llegó no salió de una boca. Era una presión en el pecho. Una visión en el ojo interno. Ya no hay retorno. El quiebre no es castigo. Es la forma. ¿La forma de qué?, preguntó Tlacotzin, con el rostro cubierto de lágrimas que se congelaban al caer. De lo nuevo. Lo que viene no es la muerte, sino la rotura de todo lo conocido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me muestras esto? Porque tú no cerraste los ojos. Porque tú caminaste hacia el borde. Y solo quien mira el borde puede volverse su heraldo. Entonces, el dios extendió su bastón retorcido. En su punta brillaba un fragmento de hielo negro. Elige. Puedes volver y callar. O puedes cruzar la grieta y ver el otro lado. Pero ya no podrás regresar. Tlacotzin no dudó. Tomó el fragmento. Su carne ardió. Su visión se fragmentó en 1000 imágenes simultáneas. Vio los barcos con velas blancas, vio hombres con cruces y fuego, vio la piedra del sacrificio rota, vio al gran Moctezuma sangrando en soledad, y vio la ciudad ardiendo sin llamas, congelada en el tiempo como un cadáver flotando. Y al final, se vio a sí mismo, solo, en un campo de flores muertas, esperando sin esperar. Despertó en medio de la noche, rodeado de soldados mexicas.
Lo habían encontrado los gritos, en trance, con los ojos en blanco y la piel cubierta de escarcha. Fue llevado ante los sacerdotes del templo de Tezcatlipoca, quienes lo interrogaron sin obtener respuestas. Decían que estaba poseído. Otros decían que se había vuelto loco. Pero Tlacotzin, aunque tembloroso, hablaba con claridad. El mal ya está aquí. Viene del este. No camina con pasos humanos. Trae promesas y cadenas. Ustedes no escucharon. Ya no podrán escuchar. Nadie creyó. Pero todos temieron. Entonces lo aislaron. Lo ataron. Lo encerraron en un pequeño santuario bajo tierra, destinado a los impuros. No por castigo, sino por miedo. Porque sus palabras ya no eran locura, sino eco. Desde su celda subterránea, Tlacotzin escuchó los tambores de guerra cesar. Luego, oyó los cuernos anunciando la llegada de figuras del otro mundo. Y, finalmente, vio cómo la piedra del techo se agrietaba lentamente, no por humedad ni erosión, sino por una presión invisible, como si el mundo entero estuviera por quebrarse. Y cuando la primera voz extranjera se alzó en las calles, con palabras que nadie entendía pero que sonaban a sentencia, Tlacotzin cerró los ojos y susurró: ahora lo ven. Pero es tarde. Nadie recuerda mi nombre. Las piedras que guardaban mis pasos han sido removidas. Las voces de los dioses que una vez escuché ahora son solo viento que no dice nada. Nadie canta mi historia en los festivales. Nadie menciona mi sangre entre los linajes de los sabios ni de los traidores. Fui olvidado, no porque mis palabras fueran falsas, sino porque fueron ciertas demasiado pronto. Mi cuerpo yace en algún rincón de Tenochtitlán, bajo capas de tierra, escombros y silencios. No tuve tumba. No tuve despedida. El hielo que me coronó en vida se volvió barro cuando llegaron los caballos, los estandartes, los arcabuces y los dioses que no sangraban, pero exigían sangre. Yo vi lo que no debía ver. Yo escuché lo que los hombres no debían oír. Y ahora, incluso muerto, sigo viendo. Veo a los nuevos dioses, hechos de oro, sin alma. Veo a los hombres que cambiaron sus nombres por promesas vacías. Veo a los templos que fueron destruidos, no con fuego, sino con el olvido. Pero también veo otra cosa, a veces, cuando el invierno se adelanta y la escarcha cubre el lago, cuando las cañas crujen sin viento y el sol se niega a salir, Itzlacolyuki se asoma otra vez. Y hay niños que sueñan con una ciudad de piedra sumergida. Y hay ancianos que recuerdan palabras que nunca aprendieron. Y en la grieta del hielo, justo antes de romperse, se oye mi voz. No para advertir. No para cambiar el destino. Sino para que, por un instante, alguien recuerde que hubo uno que supo. Uno que habló. Uno que miró el caos de frente, y no apartó la vista. Así termina mi historia. En la sombra que deja el sol cuando se esconde. En el crujido de la rama rota. En el bastón torcido de un dios que no castiga, pero transforma. Tlacotzin. Así me llamé. El que soñó el fin. El que murió antes de que todo muriera.